así como A es a B, como C es a X, estos ejercicios de química es pura proporción. A es a B, como C es a X, así se sacan estos ejercicios. Puras proporciones. Bueno, yo estaba revisando lo voy a repetir, alumno. Mejor. El ejercicio 17 está en pantalla. ¿De dónde salió este bicho? Salió de tu cuaderno de ejercicio número 2 y dice: 3 compuestos hidrocarbonados diferentes presenten la siguiente composición en masa en carbono e hidrógeno, y te dan los valores porcentuales. Carbono, casi el 86% en peso es carbono. Hidrógeno, el 14% en peso es carbono, es hidrógeno. De acuerdo con estos datos, ¿cuál deberá ser la fórmula general para estos compuestos? CnHn, o sea que para N carbono numéricamente los hidrógenos son lo mismo, o CnH2n, lo cual quiere decir que para N carbonos tienes el doble de átomos de hidrógenos. Entonces yo te dije el sábado pasado, lo que hay que hacer, por ejemplo, es transformar los valores porcentuales en gramos al tiro. La pauta es 17 barcos. Y un modo de transformar los valores porcentuales en gramos es imaginar que comenzaste a analizar 100 gramos del compuesto. En 100 gramos encontrarías que el 85,7 gramos serían debidos a carbonos. Y en esos 100 gramos del compuesto, 14,3 serían debidos a la presencia del hidrógeno. Y eso te permitió transformar los valores porcentuales en gramos. Y lo que viene ahora, alumno, es que yo puedo saber cuántos moles son la masa de cada quien. Para lo cual, la masa que aparece ahí en gramos la tengo que dividir por el peso atómico. Y ahí voy a saber cuántos moles son 14 gramos de hidrógeno. Voy a transformar la masa en moles. El modo de hacerlo, toma esa masa y la divides por el peso atómico, lo que se llama masa molar atómica. La del hidrógeno la busca en la tabla periódica y numéricamente es idéntica al número másico del hidrógeno, 1. La divides por 1 gramo mol. Divides y te da ese número, que son moles. Tomas la masa del carbono en gramos y la divides por el peso atómico, alias masa molar atómica, que la busca en la tabla periódica, alumno. ¿De dónde la encuentras? Si es que no aparece el valor exacto de número de masa atómica, masa molar atómica, tú usas el número másico, porque coincide numéricamente con el número másico del elemento. 12, carbono 12. 12 gramos mol. Divide por 12 gramos mol. Te va a dar 7,14 moles eran los carbonos. Como en una fórmula los subíndices no son números fraccionarios ni decimales, tengo que tratar de convertir estos números decimales en números enteros. Y el modo de hacerlo es que yo voy a dividir ambos números por el menor de aquellos. Y al hacerlo, van a salir subíndices enteros. ¿Y qué es lo que veo? Que la fórmula que satisface los valores porcentuales dados es una en la que los hidrógenos numéricamente son el doble que los átomos de carbono. La fórmula que satisface esto es Barco. Ejercicio 18. Te doy 1 minuto para que lo resuelvas ahora. No me envíen la respuesta al chat. Yo lo voy a explicar.
ejercicio 18 es dedo. ¿Alguien de los presentes quiere que yo explique el ejercicio 18 dedo? Tú me dices por el chat, eso sí. Sí, profe, 18 dedo. Repito, ¿alguien de lo que está en la clase quiere que tu profesora Senjo te explique el ejercicio 18 dedo? Y tú me dices por el chat, sí, profesor, explique 18 dedos. Bueno, para Bastián y para Lourdes, para ustedes dos alumnos, Bastián Brito y Lourdes Torres. ¿Saben lo que me pasó con este ejercicio? Que siempre hay una manera más simple de explicarlo, pero de la que yo no tengo animación, porque tengo animación para otro modo de explicar el ejercicio 18 dedos. Te voy a mostrar en la pizarrita que tengo aquí al lado un modo que se me ocurrió luego explicarlo. ¿Por qué no le explicas de la manera más simple a tu alumno? Que es la que te voy a mostrar con la pizarrita. Leo el ejercicio Lourdes. Observa. La composición en masa de hierro en un óxido férrico es del 70%. O sea, Lourdes, de toda la masa del óxido de hierro, el 70% es debida a hierro. Por lo tanto, ¿cuántos gramos de oxígeno estarán contenidos en 200 gramos de óxido férrico? Te voy a explicar el lado sencillo de este ejercicio. Con los datos entregados, Lourdes, tú debieras hacer la siguiente inferencia. Que si de toda la masa del óxido de hierro, el 70% es hierro, eso quiere decir, señorita, que el oxígeno es el 30% remanente. Repito, que si de toda la masa el 70% es debido a hierro, eso significa que el 30% es debido a oxígeno. El 30% de la masa se la debes al oxígeno. ¿Cuánta masa tienes? 200 gramos. Y sobre 200 gramos quieres averiguar el aporte en gramos del oxígeno, que es el 30%. Por lo tanto, si tú haces que 200 gramos sean el 100% de todo el producto que quieres analizar, tú tienes que saber que de los 200 gramos, el 30% es oxígeno. Y ahí estableces la regla de 3 que te voy a mostrar ahora en pantalla. La verbalizo de nuevo, Lourdes. Lee bien el ejercicio. Brito también. Te están diciendo que tienes un óxido férrico en el que el 70% es hierro. En consecuencia, tú infieres, Lourdes, que hay un 30% remanente que se lo adjudicas a la presencia del oxígeno. El oxígeno es el 30% faltante. De tal modo que de la masa del óxido que sea, el 30% será oxígeno. ¿Qué masa tiene usted del óxido? 200 gramos, profesor. Por lo tanto, Lourdes, de los 200 gramos en cuestión, el 30% tiene que ser oxígeno. 60 gramos. Pero eso, Lourdes, se me ocurrió en el minuto en que empecé a explicar esto, porque este ejercicio yo lo vengo explicando la semana pasada con otros cursos de químicas que tengo. No, perdona, lo estoy explicando desde esta semana con otros cursos, el día martes, hoy día es sábado.
Y mi explicación era esta, Lourdes. Espero que hayas entendido lo que recién te dije. De los 200 gramos en cuestión, el 30% tiene que ser oxígeno. A mí se me ocurrió esta explicación así más química, pero es más larga. Lo que a mí se me ocurrió es, alguien me envía un chat, bueno, ahí ya lo entendió Lourdes. Voy a explicar lo mismo, pero tal vez un poco más químico, porque esta lecera lo puede hacer, la proporción que hice recién Lourdes, la puede hacer incluso la persona a la que le vas a comprar el pan en la panadería. Cuando tú le dices, ¿cuánto me dijo que vale el kilo de queso? 8.000 pesos. ¿Y cuánto sale un cuarto de kilo? Entonces el tipo de la panadería te hace una regla de tres. Si 1.000 gramos cuestan 8.000 pesos, ¿cuánto van a costar 250 gramos? X. Va y te dice, 2.500 pesos, señorita, le sale el cuarto de kilo de queso. Mira, hablemos en química, Lourdes. Voy a resolver el mismo ejercicio. Calculemos primero la masa molar del óxido en cuestión. La masa molar, Lourdes, se calcula sumando los pesos atómicos, tantas veces le indica la fórmula molecular. 2 veces el hierro, 3 veces el oxígeno. Entonces, del hierro, tú vas a calcular el aporte que hace a todo el peso molecular. Es 2 por 55,9 gramos mol. El hierro, Lourdes, hace un aporte al total de 112 gramos. Pero ahora le tienes que sumar el triple aporte del oxígeno al peso molecular. Él aporta entre los 3 átomos de oxígeno un total de 48 gramos, al todo. Sumas todo. Ese número, Lourdes, es lo que se llama masa molecular. Masa molar molecular o peso molecular. Acabas de calcular la masa de un mol de óxido. 159 gramos por mol, profesor. Repite en voz alta de modo mental. 159 gramos por mol. Eso significa que si tú tuvieras en tus manos 159 gramos, quiere decir que tienes un mol, porque hay 159 gramos por mol del óxido. ¿Me entiendes? En consecuencia, lo que se me ocurrió como explicación era que si tú tuvieras en tus manos 159 gramos, estoy cerrando la cifra para no tener que hablar en decimal. Ya, aproximemos a donde se aproxima. Si usted tuviera 160 gramos, que es el número aproximado, si tú tuvieras, Lourdes, 160 gramos del óxido, tú sabes que 48 gramos son debidas al oxígeno. Observa, de los 160 gramos del todo, acabo de calcular que 48 gramos son debidos al oxígeno. Y hago una regla de 3 así, alumna. Por cada 160 gramos del óxido, 48 C que provienen del oxígeno. Por lo tanto, respondo la pregunta. Si yo tuviera 200 gramos, ¿cuántos son aportados por el oxígeno? Y sale 18 dedos. Hay muchos modos de llegar a Roma, decían los romanos. Muchos caminos llegan a Roma. Pero si me entendiste la Lourdes de la explicación anterior, es suficiente. Te doy un minuto para que leas y resuelvas el 19. No me envíen la respuesta al chat. Yo voy a mostrar la pauta de corrección y aquellos que tengan dudas, eso sí me lo preguntan por el chat.
Bien. Pregunta 19, elefante. ¿Alguien quiere que el profesor explique ejercicio 19, elefante? Que eso me lo manda a decir por el chat. El Benjamín Vázquez. Bueno, Benjamín, no hay ningún problema y qué bueno que participes, Benjamín, pidiéndole al profesor, en este caso yo, que te explique. Te agradezco la participación, Benjamín. Voy a leer el ejercicio para ir haciendo los comentarios que corresponda. A un recipiente que contiene 60 gramos de grafito, que es carbono, aparece en la ecuación ahí. Tú le adicionas hidrógeno gaseoso, Benjamín, el cual por acción de un catalizador reacciona con el carbono. El gas hidrógeno se inyecta lentamente para evitar una explosión y favorecer la reacción completa del hidrógeno con el carbono. Eso es importante. Para poder responder la pregunta tienes que entender que el hidrógeno reacciona completamente con el carbono. Que lo refrenda de nuevo la pregunta, porque leo, teniendo en cuenta que la reacción transcurre en un par de horas, tuvo un rendimiento del 100%. Eso significa que todo lo que tú agregaste se fue transformando en producto. El rendimiento fue lo máximo, porque todo el hidrógeno y todo el hidrógeno inyectado lo hiciste reaccionar. Teniendo en cuenta que la reacción tuvo un rendimiento de un 100% y se inyectó un volumen total de 112 litros del hidrógeno en condiciones normales de temperatura y presión, ese dato es importante, que te digan que la reacción procedió así, porque, Benjamín, vas a poder usar libremente el concepto de volumen molar. Vas a poder decir que un mol son 22,4 litros, porque están dadas las condiciones para decirlo. Las condiciones son normales. Pregunta, ¿cuál de los siguientes podría ser la fórmula molecular del hidrocarburo que se generó? La respuesta sería que yo tengo que ver, al inyectar los 112 litros del gas, ¿cuántos átomos de hidrógeno inyecté? Repito, Benjamín, lo que yo voy a ir a buscar es, inyectado ese gas, ¿cuántos moles de átomos de hidrógeno inyecté? Me interesa ese dato de los moles de átomos, que no el mol de molécula, para saber qué compuesto tiene que surgir, porque el compuesto surge con un rendimiento del 100% respecto del hidrógeno. O sea, que yo necesito saber en el hidrógeno gaseoso inyectado cuántos moles de átomos de hidrógeno inyecté, porque los mismos átomos de hidrógeno tienen que aparecer en la fórmula del producto formado. ¿Y sabes lo que voy a encontrar? Que yo inyecté en los 112 litros del gas, inyecté 10 moles de átomos de hidrógeno. Y la única alternativa en la que me indica que aparecen 10 moles de átomos es la alternativa elefante. Y escojo elefante
porque la ecuación rinde un 100%. Los 10 moles de átomo inyectados son los mismos 10 que aparecen en el producto. Entonces, mira, voy a calcular en los 112 litros del gas cuántos moles de átomos de hidrógeno hubo. Entonces yo acepto por las condiciones que se me indica que un mol del gas son 22,4 litros. Eso se llama volumen molar. Y puedo usar ese criterio porque el ejercicio se encarga de indicarme que están las condiciones para usarlo. Las condiciones son normales. Un mol del gas hidrógeno son 22,4 litros. Por lo tanto, habrán X moles en los 112 litros inyectados. Calculo que en el volumen inyectado hubo 5 moles de moléculas del gas. ¿Me entiendes tú? Pero ahora miro la molécula inyectada. Es un compuesto en el que la molécula posee 2 átomos de hidrógeno, Benjamín. O sea, que desde el punto de vista numérico, los átomos de hidrógeno duplican al número de sus moléculas. Observa, por la molécula en cuestión, que está formada por 2 átomos de hidrógenos, tú puedes hacer la siguiente afirmación. El número de átomos de hidrógenos es el doble que el número de sus moléculas. ¿Cuántas moléculas inyectaste? 5 moles de moléculas, profesor. Por lo tanto, los átomos serán 2 veces ese número. Tú ocupaste el doble que las moléculas en átomos. 2 por 5, 10 moles de átomos están siendo ocupados, profesor. Y como la ecuación dice que la reacción es con un rendimiento del 100%, tú tienes que escoger una alternativa donde la fórmula química que surja incluya esos 10 moles de átomo. Elefante. ¿Entendiste o no? ¿Lourdes entendió? En los 112 litros del gas habían 10 moles de átomos de hidrógeno. Como la rendición es del 100%, los 10 moles se tienen que ocupar al formar el compuesto. La única alternativa en la que aparece la presencia de 10 moles de átomos de hidrógeno es elefante. Punto y co. Acaba de llegar una persona, me parece que la lista la pasé. Mande su nombre, persona que acaba de llegar. Ahí está, Diego Ignacio. Diego Ignacio, estamos a puertas a que el profesor Asenjo te levante un control 4 hoy día en la tarde de sábado. Vas a tener hasta el viernes la próxima. Estamos resolviendo ejercicio el cuaderno número 2. ...21 jóvenes, háganlo. Te doy un minuto. No me envíen la respuesta. Yo voy a presentar una respuesta y le pregunto a usted. ¿Quiere que revise el ejercicio 21? Pero primero hágalo usted. La fórmula molecular es diferente. Sí, la lista ya la pasé, niños. Los que llegaron tarde, manden su nombre. Respecto si la masa, un mol compuesto fórmula molecular, un mol corresponde a 700 gramos. Entonces los átomos pueden corresponder a... ya. Hagan el ejercicio 21 que está en pantalla. La pauta de corrección para el 21, usted ya la tiene porque te la he enviado ya 2 veces la pauta de corrección de esta guía. Es 21 árbol, pero hazlo, trata de hacerlo. Es simple este ejercicio.
clase en la que estás tú, ¿quieres que el profesor te explique el ejercicio 21 árbol? Tú me dices 21 árbol, profesor. Escribe 21 árbol si usted quiere que yo lo explique. Póngale el número a la pregunta, porque si no le pones número no voy a saber si estás diciéndome del ejercicio anterior del que va a venir, para ir con orden. Si tú me pides que te explique un ejercicio, colócale el número. Sí, profesor, 21 árbol. ¿O por qué no es 21 casa? ¿Alguien quiere que explique el ejercicio 21 árbol ahora? Nadie. Fácil. Bueno. 25. Te doy 2 minutos. 2 minutos. Tienes que tener un lápiz y una calculadora al lado tuyo. Y un papel. Resolver el oro aluminio es moral de una joya. Espérate. No registrando reacción. Ahora lo moraliza. A partir de la reacción. Proceso. De repente, sí. La respuesta para este ejercicio 25 es elefante. ¿Alguien en la clase quiere que explique el ejercicio 25 elefante? Alguien mandó un chat. Bastián, Gia Hau, Lu. Gia Hau, de nuevo te repito. Tuviste la amabilidad de pedirme hora de consulta, pero yo te prevengo lo siguiente, Gia. No tengo el ejemplar de la 5ª jornada. Me puedes leer el ejercicio, pero para mí va a ser difícil. Y lo otro es, Gia, que evidentemente si me pides consulta, tiene que ser en relación a ejercicios sobre materias que hayamos revisado anteriormente. Bueno, me piden el Gia y el Bastián la pregunta 25, que es la que está en pantalla. La leo, jóvenes, para entrar en el ejercicio. En un experimento, un alumno intentó disolver el oro de una joya adicionándole ácido nítrico concentrado, pero no registrándose ninguna reacción. Otro alumno realizó la misma experiencia a partir de la reacción del oro con una mezcla denominada agua regia, que es nítrico con ácido clorhídrico, pudiendo disolver el metal por completo. El proceso lo detalla la siguiente ecuación. El oro reacciona con el ácido nítrico, con el ácido clorhídrico, para empezar a disolverse al formar cloruro de oro y con la liberación de los otros productos. Al respecto, si el segundo experimento se realizó con 394 gramos de oro, ¿cuál es la masa de los ácidos que tú necesitas? Ya. Voy a tomar nota de la cantidad de oro que quieres disolver, Gia. Brito. ¿Quieres disolver
394 gramos. Lo que hay que hacer acá, alumno, es leer la ecuación, llevarla a una interpretación en gramos a partir de la ecuación y luego proporcionalmente, alumno, estimar la masa de oro que va a ser disuelta con los ácidos que te están preguntando. ¿Me explico? Usted lo que tiene que hacer, alumno, es leer la ecuación, pero leerla y ser capaz de poder expresarla en términos de masas de reactantes, que es lo que yo te voy a explicar cómo se tiene que hacer. Y una vez que veas la proporción en masa en la que reaccionan los reactantes, ahí te preguntas tú, por lo tanto, proporcionalmente, ¿cuánto necesito para disolver 394 gramos del oro? Entonces voy a la interpretación de la ecuación. Ahí está tu ecuación. Me interesa analizar los reactantes. Me olvido de los productos, porque me interesa la proporción entre los reactantes. La primera lectura que tú haces, GIA, es en términos de moles. La ecuación te dice que del oro hay 1 mol, del ácido nítrico 1 mol y del ácido clorhídrico 3 moles. O sea, para disolver 1 mol de oro necesitaste 1 mol de un ácido y 3 moles del otro ácido. Pero como no es el tono en que está hecha la pregunta, tú tienes que ser capaz de transformar esos moles en su propia masa. Para lo cual, lo que usted necesita, alumno, es poder obtener los pesos moleculares de los reactantes en cuestión. Los pesos moleculares GIA se calculan sumando los pesos atómicos tantas veces lo indique la fórmula. Del oro, el peso atómico te lo están dando, viejo. El oro tiene una masa molar de 197. El problema es fabricar el peso molecular del ácido nítrico para saber cuál es la masa por mol, por alumno. Y así puedes transformar que 1 mol es tanta masa. Porque por el tenor de la pregunta te están preguntando cuántos gramos de ácido necesitas para disolver gramos de oro. En consecuencia, está en la tarea de transformar los moles en su propia masa a través del peso molecular. Observa. Lo que Asenjo hizo es algo que tú bien puedes hacer y debes hacer. Este valor 197 lo tomé del dato, es un dato que te dan. Pero el valor 63 gramos por mol, Asenjo lo obtuvo sumando los pesos atómicos del hidrógeno 1 con el del nitrógeno 14, con 3 veces 16 del oxígeno. ¿De dónde lo sacó Asenjo? Lo saqué del número másico que tienen los elementos en la tabla periódica, lo sumé los 3 valores y me dio 63 gramos mol. Ahora voy al peso molecular del ácido clorhídrico. 36,5 gramos mol. ¿De dónde sale eso? Sumando el peso atómico del hidrógeno con el peso atómico del cloro. ¿De dónde salieron esos valores? Del número másico. Numéricamente son parecidos. O te lo indica la tabla periódica que ese es el número másico. Vas a la tabla periódica, buscas el hidrógeno y ahí debiera decir la masa molar o el peso atómico. Lo mismo con el cloro. Y lo sumé, pues, alumno. El peso molecular del ácido clorhídrico son 36,5 gramos por mol. Pero resulta, amigos, que ahora yo tengo que transformar estos valores en su masa. Y el modo de hacerlo es que si yo multiplico el número de los moles requeridos por su propio peso atómico, voy a obtener la masa del elemento en cuestión. Si yo multiplico 1 mol por 63 gramos por mol, voy a obtener la masa necesaria del ácido nítrico. Pero si multiplico 3 moles por 36,5 gramos por mol, voy a obtener la masa para 3 moles del ácido clorhídrico, que es lo que yo estoy ocupando. Y multiplico el número de moles por su respectivo peso atómico o peso molecular. La mano está indicando que esos números que ahí aparecieron son las masas molares. Pero yo necesito la masa de
de los moles involucrados. Por lo tanto, voy a multiplicar el número de moles por su peso atómico o por su peso molecular. Y sale este número en gramos, alumno. En color rojo, el producto del número de moles por su propio peso atómico o por su propio peso molecular. Y lo que ocurrió, que yo necesito un mol de oro del que el peso atómico es 197 gramos por mol. Por lo tanto, el oro está reaccionando en términos de que él se disuelve 197 gramos. Del ácido nítrico, como tengo un mol y como su peso molecular es 63 gramos por mol, 1 por 63 me da que yo necesité usar 63 gramos del ácido nítrico. Y del ácido clorhídrico requiero 3 moles. 3 por 36 me dio 109,5 gramos. Resultado que yo leo la ecuación así. Para disolver 197 gramos de oro, necesito 63 gramos del nítrico y 109 gramos del ácido clorhídrico. ¿Entendió? Y una vez que soy capaz de establecer esa lectura en masa, hago la proporción. ¿Cuántos gramos de los ácidos serán necesarios para disolver 394? Y establezco una proporción por alumno. Ahí está. Y vuelvo a leer la cuestión. Para disolver 197 gramos del oro, la misma ecuación me está diciendo que necesito 63 gramos del nítrico, pero 109,5 gramos del clorhídrico. Por lo tanto, proporcionalmente voy a necesitar X e Y para disolver 394 gramos del oro, que es lo que me han preguntado. Y resuelvo esta regla de 3. Primero resuelvo los X gramos de ácido nítrico. ¿Cómo lo hago? Multiplicando y dividiendo. X es 126 gramos del nítrico. Eso es lo que necesito, profesor, para disolver los 394 gramos de oro. Pero tienes que calcular ahora el clorhídrico, en la que la proporción es 197 es a 109,5, como 394 gramos del oro es a Y gramos de ácido clorhídrico. Resuelve la regla de 3. 219, profesor, del ácido clorhídrico. Bien, alumno. Súmaselos a los 126 gramos del nítrico. Respuesta, 345 gramos de los dos. La clave de este ejercicio, Benjamín, es que te entrenes para poder transformar los moles en su propia masa. Te lo explico de nuevo, alumno. Tú haces una lectura de una ecuación, te fijas en los coeficientes estequiométricos y eso te va a indicar los moles en la proporción en que ellos reaccionan. 1 de oro, 1 de ácido nítrico, 3 de ácido clorhídrico. El modo de transformar esos moles en su masa es multiplicar el número de esos moles, pero por su peso molecular. Ahí vas a saber cuánta masa son un mol de oro, o un mol de ácido nítrico, o los 3 moles de ácido clorhídrico. Usted debiera ser capaz de calcular y obtener pesos moleculares. Una vez que tengas los pesos moleculares, los multiplicas por el número de moles y ahí te va a dar la masa de cada quien. El número que está apareciendo ahora es el resultado de haber multiplicado los moles por su peso molecular o su peso atómico, que es la masa. El número de moles multiplicado por el peso atómico, peso molecular, te da la masa del compuesto. Una vez que usted ya tiene la masa, lo demás pan comido, porque es por proporción. Si 197 gramos del oro reaccionan con la cantidad en gramos de los demás ácidos,
¿cuánto necesitas para disolver 394 gramos del oro? X e Y. Y ahí lo fuiste resolviendo. Ejercicio 30, jóvenes. Te doy 2 minutos para que lo hagas. El consumidor. Entonces, el consumidor que... La pregunta 30 es árbol. ¿Alguien quiere que explique la pregunta 30, árbol? Eso me lo manda a decir por el chat. Árbol. Árbol a la 1, 30 árbol a las 2, 30 árbol a las 3. Nadie. Entonces no lo explico. Niños, voy a abrir ahora otra presentación en la que voy a revisar los ejercicios del cuaderno número 2, del número 1 al número 34. Aquí la cosa es distinta. Quiero que me envíes el número de los ejercicios que quiero que yo revise ahora. Ejercicios que tú ya tienes hace rato en tu poder, con pauta. Voy a revisar los cuadernos contigo y me gustaría que hubieses revisado ya los ejercicios y me digas qué dudas tienes, con qué. ¿Cuál quieres que te explique, aparte de lo que ya he visto contigo? Ese número de esos ejercicios, mándamelos por el chat. Y yo sabré de los 34 ejercicios, que no voy a tener tiempo de revisarlos todos, ¿qué ejercicio quieres que yo vea? El 1A me dice Gia. Renato, pasamos lista hace rato. Estamos ya casi bien avanzada la clase. Llegaste muy tarde, te voy a poner atrasado. Sí, la lista está pasada, manda tu nombre. Jóvenes, necesito que me mandes el número de los ejercicios del cuaderno número 2 que tú quieres que yo te explique ahora. A ver, espera. Ahí comparto. De nuevo, para que esta clase pueda continuar, necesito tu participación un poco más activa. Hoy día en la tarde, Renato Landeros, ya lo sabe el curso, voy a levantar el control número 4. Vas a tener toda la semana, hasta el viernes a las 8, en la que yo voy a levantar la pauta de respuesta, y de ese modo
vamos a juntarnos el próximo sábado a resolver el control 4. Si tú no entiendes los ejercicios que estamos revisando ahora, le di la posibilidad a Renato Landeros a que, si bien nuestro horario de consulta es el sábado, pero para el sábado siguiente ya es tarde porque me tienes que responder hasta el viernes el control, les doy la posibilidad de pedirme hora de consulta y te la puedo otorgar el día miércoles. Miércoles de 1 a 2 de la tarde. Para aquellos que no entiendan los ejercicios que estamos resolviendo en este minuto. El miércoles te puedo ofrecer hora de consulta. De la 1 de la tarde a las 2 y algo de la tarde. ¿Me entendió? Entonces, de nuevo, voy a abrir los ejercicios del cuaderno. Number 2. Recibiendo las dudas. Ya. Young Tong-Soo. Señorita Young, estamos revisando los ejercicios del cuaderno número 2. Young, vamos a tener control esta semana. Si usted tiene duda, pregúntela ahora. Gia me pregunta el número 1. Gia 1A. Después empezaron a aparecer varios compañeros que llegan tarde igual. Benjamín Vázquez, el Benja. Estoy anotando acá. Benjamín Vázquez. El Pistola Vázquez. Me dice el 8 y 27. Las otras que tenía dudas las resolvió ahora. Bastián. El Bastián Brito. Me dice el 8, el 10, el 11, el 16, el 22. Y Diego Ignacio. Diego Ignacio se suma con 1, 14 y 26. Ya, con eso yo me cierro. Con esos 3 alumnos. Los demás están ahí mirando. Me dice el Gia y el Diego, ejercicio 1. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Con el lenguaje. Les anuncio de nuevo que el próximo sábado yo reviso el control 4 alumnos, que lo voy a levantar hoy de la tarde. Te recuerdo el horario de consulta, que en teoría debería haber sido el sábado la próxima, pero ya va a ser tarde para responder tus dudas de ahora. Te ofrezco el miércoles de esta próxima semana, de la 1 a las 2 y algo de la tarde. Bueno, revisa el departamento de orientación si tiene algo entretenido que ofrecerte. Ojalá que hayas hecho la quinta jornada por el asunto del modelo de estudio, del preuniversitario, el camino de excelencia personalizada. Los resultados de la jornada ya deberían haber salido. Revísala para ver qué tanto dista tu puntaje de la jornada con el puntaje de la carrera que quieres seguir. El 1. Ya. 1, la respuesta es casa. Y aquí, sin que yo me enrede, porque la verdad que me enredo de repente, hay un problema asociado a un cambio de volumen, pero un cambio de volumen bien peculiar, porque el agua tiene un problema llamado anomalía. Me dice, normalmente en un cambio de estado de sólido a líquido hay una modificación discreta del volumen ocupado por la sustancia, mientras que en la transición líquido a gas esta modificación de volumen es bastante mayor. Al respecto, considerando los cambios de volumen en el agua, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? 1, casa. Entonces el Gia me dice, ¿por qué no es árbol?
sin enredarme, yo pude haber usado un gráfico, pero prefiero verbalizarlo, Gia. Gia, te doy un consejo. Nunca coloques en el congelador de tu casa una bebida gaseosa en una botella, porque al congelarse vas a reventar la botella. No congeles nunca la Coca-Cola, porque esto se produce porque cuando la Coca-Cola se congela a hielo, el hielo se expande. El agua sólida ocupa un mayor volumen que el agua líquida. Repito, Gia, cuando tú colocas una bebida en el congelador, tú vas a terminar reventando la botella, porque el hielo se expande. Con eso en mente, yo quiero analizar el cambio de volumen cuando de lo sólido pasaste a lo líquido. Asenjo te está tratando de explicar que un líquido, cuando pasa a un sólido, cuando hay solidificación, o sea, en el sentido contrario a lo que está diciendo la alternativa, cuando un líquido se convierte en su sólido, ahí hay un aumento de volumen. Pero sin embargo la tabla dice que tú el sólido, agua sólida, la estás pasando en su líquido, pierde volumen. No es la alternativa 1 árbol. Porque el hielo, al convertirse en líquido, se contrae. Eso que te estoy explicando es la anomalía del agua. Algo de anomalía del agua hay. ¿Entendió? Para poder responder esta pregunta, creo que es necesario que tengas en mente el comentario que te hice. No hay que colocar, uno solo sabe la experiencia diaria. Vos en la vida y aprendiste para siempre. No debieras colocar una botella de una bebida en el congelador, porque la bebida se va a romper, se va a partir, va a explotar. Y eso se produce porque el agua líquida ocupaba un menor volumen que el hielo que se va a producir. El hielo, al formarse, se expande y reventó la botella en la que estaba contenido. En consecuencia, Gia, cuando tú tienes el agua sólida y la conviertes en su líquido, hay una pérdida de volumen. No es uno árbol, es uno casa. Ejercicio 8 me preguntan algunos de ustedes. Para algunos tengo animaciones, para otros no. Ya, esta cosa es más... No le puse ninguna animación a la pregunta 8, Diego Ignacio, Bastián Brito y Benjamín Vázquez, porque estimé que no era necesario una explicación, sino lo que yo te pudiera hablar ahora. A ver, N sub 0 corresponde al número de Avogadro. Entonces, 5 veces N sub 0 moléculas de gas acetileno que deben contener. Esto yo lo expliqué en su minuto, para lo cual pensé que era, aun cuando lo voy a decir de nuevo, pedagógico el hablar de autos y ruedas. A uno le hace sentido lo de los autos y Benjamín y Bastián. Benjamín, ¿te enteras que un auto tiene 4 ruedas? Que el número de las ruedas es el cuádruple que el de los autos en las que esas ruedas están. Si yo te digo, han pasado 100 autos por esta esquina, tú infieres que han pasado por lo tanto 400 ruedas, porque las ruedas cuadruplican el número de los autos. Acá lo mismo. Ve la molécula de gas acetileno. La molécula Benjamín, Bastián, tiene 2 átomos de carbono y 2 átomos de hidrógeno. O sea, en la molécula hay 4 átomos, Benjamín. En consecuencia, el número de átomos es el cuádruple que el de las moléculas. Los átomos cuadruplican a sus moléculas. ¿Entiendes? Voy a responder uno romano. La pregunta es respecto a los hidrógenos. Lo que yo veo que los hidrógenos
duplican el número de la molécula. Así como hay 4 ruedas en un auto, yo veo que hay 2 hidrógenos en el auto. 2 hidrógenos hay en cada auto. Por lo tanto, los hidrógenos son el doble que el número de sus autos. ¿Cuántos autos hay? Hay 5 números de Avogadro de auto. Multiplícalo por 2 y esos serán los hidrógenos. 5 n sub 0 por 2, donde n sub 0 es un mol. O sea, 5 por 2, 10. Hay 10 moles de átomos de hidrógeno cuando tú consideraste 5 números de Avogadro de molécula. Repito, tú ves en la molécula Benjamín que cada molécula tiene 2 átomos de hidrógenos. Por lo tanto, numéricamente los hidrógenos son el doble que sus propias moléculas. ¿Cuántas moléculas hay? 5 n sub 0, donde n sub 0 es el número de Avogadro o un mol. Tú tienes 5 moles de molécula. En consecuencia, los hidrógenos son el doble de aquello. 2 por 5, 10 moles de átomos de hidrógeno. 1 romano es verdura. 2 romanos. A ver. 2 romanos, fíjate el coeficiente. 10 elevado a 24, o sea, esto es 10 por 6,02 por 10 elevado a 23. Ese es el comentario de la afirmación 2 romanos. 6,02 por 10 elevado a 24, que no 6,02 por 10 elevado a 23. Por lo tanto, si este número está bien escrito, quiere decir que hay 10 moles. ¿Entiendes lo que te estoy? Ahí hay 10 veces el número de Avogadro. Porque el número de Avogadro es 6,02 por 10 elevado a 23. Si lo multiplicas por 10, 10 elevado a 1 por 6,02 por 10 elevado a 23 se transforma en 6,02 por 10 elevado a 24. En este número Benjamín, por el exponente 24, yo veo que te están diciendo, tú tienes 10 moles de átomos de carbono. Porque el número de Avogadro, amigo, es 6,02 por 10 elevado a 23, pero este es 24. Entonces voy a ver, por cada molécula hay 2 carbonos. Los carbonos duplican el número de los moles de molécula. Hay 10 moles de molécula. Perdona, hay 5 moles de molécula. Los carbonos son el doble de aquello. 10 moles de carbono. ¿Qué es eso? Exactamente es eso. En el valor que aparece ahí en pantalla, alumno, tú debes presumir que el número de Avogadro ya está multiplicado por 10. 6,02 por 10 elevado a 23. Si lo multiplicas por 10, te dio 6,02 por 10 elevado a 24. Es exactamente los moles de carbono que tienes. 2 por 5, 10 moles de carbono. O sea, 6,02 por 10 elevado a 24 moles. Ahí hay un comentario que hacer. En realidad no eran moles, sino 6,02 por 10 elevado a 24 átomos de carbono. Ahí sobró una palabra. A ver, deja pensar esto. Ahí sobró una palabra, está de más esos moles. Son 6,02 por 10 elevado a 24 átomos de carbono. Hay un desliz que me estoy enterando en este minuto en la afirmación 2 romano. La afirmación 2 romano, para que sea correcta, debiera decir 6,02 por 10 elevado a 24 átomos de carbono. Son 10 moles los átomos de carbono. 2 por 5, 10. Son 10 moles de carbono, que equivale a 6. Ahí hay un error en la afirmación 2 romano. Lo que debiera decir, para que sea correcta, 6,02 por 10 elevado a 24 átomos de carbono. Porque el número de moles de carbono son 10 moles. Hay 10 moles de carbonos. 10 moles de átomos de carbono. Hay un error ahí. Pero la estoy tratando de subsanar. La afirmación 2 romano, quiero que la lean, que diga 6,02 por 10 elevado a 24 átomos de carbono. En ese sentido es correcta. 3 romano.
Los átomos en total, alumno, hay 4 átomos en cada molécula. ¿Cuántas moléculas hay? 5 moles. 5 por 4, 20. Usted tiene 20 moles de átomos en total. Acabo de darme cuenta que hay un pequeño desliz en la afirmación 2 Romanos que pudiera invalidarla. Porque no es cierto que hay 10 elevado a 24 moles. Lo que hay es 6,02 por 10 elevado a 24 átomos de carbono. Si uno leyera exactamente lo que dice, la afirmación 2 Romanos sería incorrecta. Se pasó de largo esa palabra moles, porque los moles de carbono son 10 moles de átomos. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? No reply. Bueno. Consideremos que la pauta es 8 elefantes, aunque hay un error en las 2 Romanos. 2 Romanos, lo que debiera decir 6,02 por 10 elevado a 24 átomos de carbono. En ese sentido, Romanos correcta. Bastián me dice el ejercicio 10. ¿Y pero revisamos? El 9 lo hicimos en clase. El 10 también, Bastián. Pero lo voy a explicar de nuevo, Bastián, aun cuando este ejercicio lo hicimos en su minuto. Bastián Brito, ¿cuál de las siguientes cantidades no es equivalente a 6,02 por 10 elevado a 23? Elevado a 23 moléculas de sustancia. La respuesta correcta era 10 elefantes. Y en su minuto yo di la explicación que te estoy dando de nuevo a ti. Cada una de las alternativas es un modo de entender un mol. Por lo siguiente. Por ejemplo, la afirmación 10 árbol. 2 gramos de gas hidrógeno es la masa de un mol, joven. ¿Cómo saberlo? Porque lo que hay que hacer primero es calcula el peso molecular de la sustancia considerada. Y el modo de hacerlo es sumar los pesos atómicos tantas veces lo indique la fórmula. Tú tienes que sumar 1 gramo mol más 1 gramo mol, 2 gramos por mol. Ese es el peso molecular, Bastián. 2 gramos son un mol. 2 gramos por mol es el peso molecular del gas hidrógeno. ¿Y cuánta masa te está diciendo 10 árbol? 2 gramos. Por lo tanto, el tener 2 gramos del gas en cuestión es un mol. 10 árboles es un mol, alumno. 10 barcos. Te dicen que tienes una masa de 71 gramos de un gas llamado cloro. Lo que hay que hacer es calcular el peso molecular del gas cloro para saber si 71 gramos son un mol. ¿Cómo se calcula? Tú tienes que sumar los pesos atómicos tantas veces lo indique la fórmula. Cloro más cloro son 71 gramos por mol. Ese es el peso molecular. 71 gramos de gas cloro son un mol de gas cloro. ¿Cuánta masa te han dado? 71 gramos. Por lo tanto, en 10 barcos también tienes un mol. Y vas a obtener un mol en 18 gramos de agua, porque el peso molecular del agua es 18 gramos mol. Por lo tanto, en una masa de 18 gramos tienes un mol. La definición 10 dedos es la definición de volumen molar, la que no corresponde por ningún motivo a un mol es tener 16 ml de un gas. ¿Por qué? Porque para tener un mol, Bastián Brito, para poder haber considerado un mol, que tienes que tener lo que te indica la alternativa 10 dedos, 22,4 litros, no 16 miserables ml. Para obtener un mol, tienes que haber tomado un volumen muchísimo mayor, 22,4 litros, no 16 ml, que es la nada. Me acuerdo que en ese minuto, cuando expliqué el ejercicio, pedí que me excusaran por la palabra que voy a usar ahora de nuevo. 16 ml es la pendejésima parte de un litro, es la nada.
En consecuencia, en la alternativa 10 elefantes, si hubieses querido tomar un mol del gas metano, en ml, habrías tenido que tomar una suma de 22.400 ml, porque como lo escribo al lado, 1.000 ml son 1 litro. Pero como usted lo que quiso tomar eran 22,4 litros, no debiste haber tomado 16 ml, pues viejo. Debiste haber tomado 22.400 ml, ahí habrías tenido un mol. 16 ml es la pendejésima parte de un mol. Me acuerdo que esa fue la palabra que usé para que mejor me entendieran cuando yo expliqué 10 elefantes. Wow, me quedan... Voy a escoger un ejercicio, joven. A ver si la pregunta 11 me la dice Bastián. Bastián, esto ya lo hemos repetido hasta el cansancio. ¿Qué cantidad contiene toda esa sustancia? El secreto está en que la pregunta 11 es parco, pero lo que hay que preocuparse es que te están preguntando en 2 moles. Observa la animación. Para ti, Bastián. La cantidad que están pidiendo analizar son 2 moles. Entonces, observa la molécula. A ver, voy a tomar árbol como contradictor, el cobre. Si yo considero un mol, efectivamente en un mol de la sustancia hay un mol de átomos de cobre, pero me están preguntando en 2 moles de la sustancia, por lo tanto la cantidad de cobre que hay en 2 moles es que hay 2 moles de cobre, no 1. ¿Me entiendes por qué no es 11 árbol? Porque lo que te preguntaron es el respecto de 2 moles de la sustancia. Me quedan 5 minutos. A ver, 11 casa. ¿Por qué no es 11 casa? Dice 5 moles de oxígeno. Efectivamente tiene 5 moles de oxígeno, pero cuando tú consideraste el análisis sobre un mol de moléculas, y lo que usted tiene es que tienes que indicarme cuánto oxígeno hay en los 2 moles. Porque te vuelvo a insistir, la respuesta era respecto de 2 moles del cobre pentahidratado. Y en 2 moles hay 2 por 5, 10 moles de oxígeno. ¿Me entiendes? 2 lo multiplicas por el número de oxígeno, 5, te da 10, no 5. Termino con 9, 11 dedos. Dice 9 moles de moléculas de oxígeno. Es que eso es absurdo, porque aquí no hay moléculas de oxígeno en esta molécula. Una molécula no tiene una molécula en su interior. Una molécula tiene átomos. Por lo tanto, la alternativa 11 dedos ya es ridícula, porque no hay moléculas de oxígeno dentro de esta molécula. Una molécula lo que tiene son átomos, no moléculas. ¿Me entendió o no? La 11 dedos estaba analizando, pero voy a calcular numéricamente el número de átomos de oxígeno. Hay 4 más 5 hacen 9, pero 9 por 2, 18. Por lo tanto, la afirmación dedo es doblemente incorrecta, porque no son 9 los moles de oxígeno. Pero 9 moles de moléculas de oxígeno te daría 9 por 2, 18. Claro, podría numéricamente haber una coincidencia, lo que afirma 11 dedos respecto al número de átomos que hay en la molécula considerada, pero el error de dedo es que en la molécula en cuestión no hay moléculas dentro de la molécula. Una molécula, como la del cobre pentahidratado, está formada por átomos. Aquí adentro no hay moléculas de oxígeno. 11 dedos incorrecta. Niños, yo creo que estoy llegando al final de la clase. Si tú tienes dudas y no entiendes ni pío de lo que Asenjo ha hablado durante 80 minutos, pídeme consulta. Puede ser el sábado. Digo yo, si es que quería preparar el control que vamos a revisar el próximo sábado. Si no, pídeme hora de consulta para el miércoles. Saludos, alumnos, desde Estado Florida, Estados Unidos.